Amables televidentes, comenzó la semana, arrancó el Telematutino 11 con mucha energía, con mucho vigor, con mucho entusiasmo. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11, comenzando la semana en este lunes 10 de mayo. Como siempre, la invitación para que estén en sintonía con el Telesistema, con Telematutino 11 y con toda esta magnífica programación. Y a la vez que les deseamos que tengan una excelente semana. Bienvenidos todos. Exactamente. Hoy se conmemora el 23 aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, el líder de masa más grande que ha tenido este país. Fue 6 días antes de las elecciones y en el PRD en ese momento arrasó en términos municipales y congresuales, porque las elecciones, tú recuerdas que estaban separadas en ese momento. Peña Gómez era incluso candidato a alcalde, y entonces lo sustituyó Johnny Ventura, que era el candidato a vicealcalde. Así es, Ramón, se celebra la vida, ¿verdad? Recordamos con cierta tristeza, ¿no? El fallecimiento pudiéramos decir, ido destiempo, de José Francisco Peña Gómez, porque murió bastante joven, 61, 62 años, sí, cuando tenía toda una vida por delante, cuando tenía una presencia, una incidencia local e internacional, que ninguna otra personalidad de la vida política dominicana ha logrado tener esa trascendencia que tuvo el doctor José Francisco Peña Gómez, en escenarios muy particulares, no solamente en la Internacional Socialista, sino en un momento donde la presencia dominicana de un político a nivel internacional, y más un político de color, era casi imposible. Pero Peña Gómez, con su inteligencia, con su brillantez, logró esa presencia y realmente tuvo una gran participación local e internacional. Por eso recordamos con mucho agrado haberle conocido, tener el privilegio de, no, en mi caso no profundamente, pero sí tratarlo y recordarlo con cariño. Lo entrevistamos muchas veces. Yo sí tuve una relación más personal, más directa con Peña Gómez. Por otro lado, hoy a las 11 de la mañana, la hora cero, se espera que la jueza Kenya Romero va a dictar las órdenes de coerción en el caso Coral, un caso que adquirió otro matiz la pasada semana con las declaraciones del mayor Raúl Girón, que han conmovido al país. Y aún así dice el procurador adjunto Wilson Camacho que todavía faltan más cosas por conocer sobre ese caso, porque solamente hay apresados una parte. Pero, por ejemplo, el que era gerente financiero ahora está involucrado. Hay que recordar que incluso Torres Roviú fue ratificado por Luis Abinader. Y esto le manda una señal al presidente y al gobierno. Ese centro de espionaje que le detectaron, porque estas estructuras de corrupción, gracias a la corrupción, eran leales al gobierno y estaban en actividad política. Me dice mi fuente que ese centro estaba conectado con la Junta Central Electoral y que parte del fraude a Leonel Fernández se hizo utilizando ese centro. Lo primero que tienen que explicar es por qué ese centro, es decir, la pertinencia de tener ese centro, la legalidad del mismo. ¿Tú sabes cuántos centros hay? 17. Como ese. Como ese. Quizás de menor categoría, pero hay 17 centros donde espionaban a los políticos, a los periodistas, a todo el que tuviera la más mínima sospecha de estar en contra del gobierno. Bueno, eso tiene que tener una explicación. Indudablemente que la sociedad tiene que saber, y como tú dices, el presidente y su gobierno, con ese cambio que prometió y ante la evidencia, ¿verdad?, de la existencia, que se pruebe todo lo que se ha dicho, y esto ha conmovido realmente. Aquí uno no sale del asombro, pero las declaraciones, todo lo que se ha dado a conocer hasta ahora por el Ministerio Público de una red de sustracción de recursos de nómina del CESTUR y del otro, ¿cómo se llama, Ramón? CUSEP. O CUSAP. Eso tiene que esclarecerse hasta las últimas consecuencias, porque es que sabemos que aquí ha habido corrupción y que la corrupción algunos dicen que es endémica. El doctor Balaguer decía que se detenía en la puerta de su despacho.
En el 1996, Leonel Fernández dijo que la corrupción en ese momento se llevaba 30.000 millones de pesos del presupuesto. Recuerdo ese dato. Hipólito Mejía posteriormente dijo que el 90 o el 95%, algo así, de los dominicanos eran corruptos. Y yo te voy a decir algo, Ramón. Existe la corrupción, pero la sociedad demanda de que esto se esclarezca, porque mientras eso pudiera estar ocurriendo, hay tantas carencias en la sociedad dominicana, Ramón, y tantas desigualdades. En las mismas Fuerzas Armadas. Tantas injusticias, tanta gente pasando hambre, tantas comunidades que todavía se están incomunicadas y que no tienen acceso a los servicios básicos. Entonces, mientras esto ocurre, no puede estar ocurriendo una corrupción rampante en el país, sustrayendo miles de millones de pesos que se lo quitan en oportunidades a personas, a comunidades que pudieran tener un mejor destino si no hubiese ese tipo de prácticas. El presidente Abinader, en su condición de jefe de la Fuerza Armada de la Policía Nacional, tiene ahora la oportunidad de extirpar el danilismo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque aquí se enquistó como parte del proyecto de permanencia en el poder de manera definitiva. Entonces, todas estas estructuras de corrupción era para tener el apoyo militar, militares que se hicieron campaña, que manejaban centros de espionaje contra la oposición. Entonces, este gobierno de buenas a primeras ratificó muchísimo y dejó muchísimo y tiene ahora la oportunidad de comenzar la limpieza. Ramón, habrá que ver desde cuándo existían esas estructuras y cómo fueron modificadas con el tiempo. Obviamente, algunos dirán que dar para atrás, ¿hasta cuándo para atrás? Y lo que tenemos es este caso. Ya veremos, pero deja mucho que desear. Las investigaciones dirán desde cuándo esto estaba operando en el país. Ese sería un dato interesante, porque la ratificación de muchas de esas personas es porque se entendían que lo estaban haciendo bien y que había una continuidad. Y no sabían que eran quinta columnas del danilismo en las Fuerzas Armadas, que eran gente que estaban comprometidas con el danilismo. El país va a estar pendiente, vamos a ver de estos resultados y de los otros que van a ser involucrados en los próximos días y otros expedientes que vienen calientes por ahí, porque vienen más cosas. Uy, ay, Jacqueline. Si a mí los que me comentaron que vienen, el país se va a estremecer, porque cada vez le van a seguir picando más cerca al expresidente Danilo Medina. Por otro lado, ayer Leonel Fernández juramentó en Villa Altagracia centenares de personas que salen del PLD, que vienen de otros partidos, y él aprovechó para tratar el caso de los dos jóvenes pastores acribillados, asesinados por una patrulla policial. Y fíjate cómo él dice: si yo vuelvo al gobierno, nosotros vamos a combatir el narco y el sicariato sin cuartel, porque eso es lo que hay en ese caso. Yo le he estado diciendo aquí desde el inicio. Claro. Eso fue un acto de sicariato. Lo que pasa es que lamentablemente se equivocaron, confundieron, y los pastores estaban en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado. Bueno, Ramón, esa guerra sin cuartel contra el narco y el sicariato es una deuda. Es una deuda que se tiene con la sociedad dominicana, porque este no era el país. Obviamente, la modernidad cambia las cosas, la globalización cambia las cosas, pero el estado de situación con el sicariato, con el narcotráfico, no era lo que teníamos en el pasado. Y justamente en los 20 años de gobierno del PLD, lejos de desarticular el narco y desarticular el sicariato, ahí fue que cogió fuerza, porque eso no existía antes. La llegada de esos carteles internacionales que operaban en la República Dominicana, en muchísimos casos que se han dado a conocer, ocurrieron. Y justamente el PLD, del cual Leonel Fernández fue parte y presidente en 3 oportunidades, por la razón que fuera, intentaron, pero no pudieron dar una respuesta contundente que frenara justamente el crecimiento del sicariato, el nacimiento del sicariato en ese momento, y el narcotráfico que Leonel Fernández encontró en el 2004, porque en el 1996, en el primer gobierno de Leonel, no había, pero cogió fuerza el narco del 2000 al 2004. Porque a partir de ese momento ellos pagaban con drogas.
Y al pagar con droga, entonces empezó el consumo, a acelerarse el consumo interno. El problema del narcotráfico es que tú descabezas una figura, inmediatamente lo sustituye otro, porque esa ha sido la historia. Tú coges cada capo, pero la estructura permanece y se reorganiza. Eso ha sido tan difícil que hasta en Estados Unidos ha sido imposible, señores, enfrentar con éxito el narcotraficante. Los Estados Unidos, con todos los elementos de tecnología que tienen y de dinero, no han podido. Así es. Mira, por otro lado, el PLD eligió ya sus titulares de la secretaría, pero llama la atención unas declaraciones del expresidente Danilo Medina, que uno entiende, si en un partido que está desmoralizado, en un partido donde hay una hemorragia, es lógico que él diga que vamos a ganar en el 24. Eso hay que hacerlo. Ahora, usted decir que no hay razones para que el PLD pierda las próximas elecciones. Hay que estar muy alejado de la realidad, porque ustedes las perdieron contando con la policía, los militares, parte de la cúpula empresarial y todo el dinero del mundo. Y perdieron las municipales, las congresuales y perdieron las presidenciales. Entonces, ahora con un partido que está entre la espada y la pared, eso se lo podrá creer alguna gente de su partido de que usted va a ganar en el 24, pero olvídese. Ramón, hay que ser muy optimista para decir que no hay ninguna razón, esas fueron las declaraciones, para que el PLD no gane en el 2024. A lo que tú has dicho, yo le añado que estaban en el poder. Es más fácil tú permanecer en el poder estando en el poder. Y obviamente que si tú cuentas con la favorabilidad de la población, pues te hubiera quedado. Y las elecciones no fueron hace 4 años ni 3 años, fueron el año pasado, en el 2020, donde como tú señalas, no solamente el partido se dividió, sino que tuvieron una gran derrota. Y yo creo que el tema no es tan sencillo como decir que cada miembro debe conquistar a 3 personas más. Y el hecho mismo de que haya esta renovación que hace 8.000 años no se hacía, indica que ahora que están abajo es que le están poniendo caso a la gente, a las mismas personas del partido que antes eran ignoradas. El tema es que puede ser que el PLD tenga oportunidad, eso no lo sabrá nadie. El tema es que en estos momentos donde el PLD sale del poder, donde hay tantos escándalos de corrupción que están siendo investigados por las autoridades pertinentes, habrá que ver primero que se prueben esas denuncias de corrupción, esos casos de corrupción pendientes. Y segundo, que al PRM le vaya muy mal en su administración. Y si le fuera muy mal, la gente recordara al PLD, porque el PLD tuvo muy buenas ejecutorias, no fueron gobiernos malos. El tema es que llegará un momento en que se sopese, cuando salgan a relucir los actos de corrupción y las ganancias que pudo haber tenido la sociedad con los cambios que hizo el partido, ahí entonces la gente decantará sus simpatías otra vez. Si quiere volver al PLD con lo que tenía o si quiere transitar otro camino diferente. Lo que pasa es que no solamente el PLD, tú tienes la fuerza del pueblo. Es decir, tú tienes la oposición dividida y yo creo que hasta ahora Luis está haciendo un gran esfuerzo de gobierno con lo de la pandemia. Es decir, la pandemia parece que la va a derrotar y la economía va poco a poco recuperándose. Es decir que... Ramón, ¿y este tsunami del Tribunal Superior Electoral? Óyeme, qué cosa. El momento en el cual el país está inmerso en un proceso, vamos a decir, de revelaciones, ahí está pasando algo terrible. Recordemos que el presidente del Tribunal Superior Electoral fue electo presidente de la Junta Central Electoral, entonces lo sustituyó Marco Cruz García. Bueno, que era su suplente. Que era su suplente, exactamente. Pero entonces 4 jueces, porque son 5 que lo componen, Rafaelina Peralta, Cristian Perdomo, Santiago Sosa y Ramón Manderi Arias, le enviaron una comunicación el 29 de abril con la finalidad que se tratara en un pleno el día 30, pero no permitió que se tratara, porque él ha anulado al pleno del Tribunal Superior Electoral. Pero hay elementos ahí ya que si no es corrupción, raya en despilfarro. O en imprudencia. Hay una tarjeta de crédito corporativa que la utiliza Marcos Cruz García,
que se pagó el 11 de febrero 701,000 pesos y el 15 de ese mes 120,000 pesos. Los gastos de representación hoy en día de un funcionario, de acuerdo a la ley del empleo, es apenas un 15%. Eso es más del doble del salario que él tiene. Él se ha apropiado de la caja chica. Le quitó funciones al director internacional, que es Pedro Gil Iturbide, y él lo asumió. Y ha estado mandando a viajar al exterior a los suplentes, no a los titulares. Le eliminó el agua a los militares, a una cantidad de cosas. Parece que, mira, nosotros tuvimos al presidente del Tribunal Superior Electoral en el programa y hasta nos dio una buena impresión de su preparación profesional, pero pareciera que su manejo personal tiene algunos problemas de comunicación, por llamarle de alguna manera, de manejo emocional, siendo indulgente, de inteligencia emocional, porque todos los magistrados que están ahí electos de una gran experiencia, como la doctora Rafelina Peralta, que ha sido miembro de la Junta Central Electoral y de una gran trayectoria, el doctor Santiago Sosa, de la sociedad civil y que ha también tenido un papel destacado en el Tribunal Superior Electoral, el doctor Ramón Madera Arias, con una amplísima trayectoria, que ha hecho muchos aportes al tribunal, y la magistrada Cristian Perdomo, quienes se habían manejado en algunos momentos con diferencia, porque obviamente cada persona tiene su cerebro y tiene derecho a expresar muchas veces, y eso es lo que aporta, pero eso fíjate, es lo que es el debate. Pero fíjate que ese tribunal con ese equipo junto a Jaques sí, logró un prestigio. Por supuesto. Sus posiciones fueron, y cuando había diferencia, los documentos disidentes, los escritos disidentes eran verdaderas obras de la jurisprudencia. Entonces, es una pena que ese prestigio que lograron y esa armonía ahora se rompa con un suplente que incurre, como te digo, porque es doloroso, una institución que arrastra un déficit, porque ellos tienen un déficit de muchos millones de pesos. Se esté gastando casi 1 millón de pesos en una tarjeta de crédito corporativa, por favor. No hay sustituciones, eso Ramón, no es porque posible. Él está como presidente, para mí es presidente, yo no diría que es interino, es el presidente del Tribunal Superior Electoral, pero es que él fue escogido faltando menos de un año para la sustitución, que es ahora en julio. Entonces, sustituir empleados que hay que pagarle sus prestaciones, por ejemplo, o maltratar a sus compañeros, eso deja mucho que desear de un profesional de la categoría de él. Y yo te diría, si fuera una denuncia de uno de los jueces... No, pero son los 4. Pero que ya cuando es mayoría que presentan ese tipo de inconformidades, es algo que llama la atención. Y sobre todo en momentos en que ese tribunal debe estar organizándose, después de haber tenido una jornada maratónica en el 2020, 2019, que trabajaron y cumplieron y ganaron un prestigio. Lo que debe estar ahora es justamente organizándose y preparándose para entregar. Porque lo que le quedan es 2 meses, ¿no? De que él quiere hacer ahora de que un diplomado pagado por la institución. Ya usted es recoger los papeles. Yo me temo que el Consejo Nacional de la Magistratura va a tener que adelantar la convocatoria. ¿Y eso se puede hacer, Ramón? Sí, eso se puede, porque ellos creo que es el 12 de julio. Es decir, ellos cumplen el 12 de julio. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura se puede reunir y ya tener los nombres para el 12 de julio. Señor, nos vamos a comerciales porque nos hemos pasado y tenemos 2 invitados. No, Ramón, espérate, que la vacunación es masiva, eso es muy importante. Sí, empieza hoy. Pero ya ayer, qué bueno, me gustó ver jóvenes que fueron a vacunarse. Sí, a partir de 18 años, señores, y el gobierno ha habilitado 542 centros de vacunación en todo el país. Mira, en las redes sociales, en la prensa, llamen a cualquier sitio, a cualquier institución y le van a decir, porque por razones de tiempo no podemos mencionar los lugares, pero no hay excusa. Seremos de los primeros países del mundo que ha abierto esta vacunación masiva para los mayores de 18 años. Pena que yo no me puedo vacunar, caramba. Es una gran oportunidad. Yo me vacuné. Yo cumplo 35 días de mi segunda dosis. Uy. Señores, tenemos 2 entrevistas. El ingeniero Martín Rivera. Él es experto en trazabilidad fiscal. Nosotros hemos hablado mucho de eso aquí,
con el tema de los alcoholes adulterados. Y también el licenciado Cecilio Ortega, director del Departamento de Formación Docente de la UCE, que viene con unas informaciones interesantes de unos programas que tiene la UCE. Así es que rápidamente arrancamos con Martín Rivera en la primera entrevista.